Damos entonces la bienvenida a la familia de la fe, la familia Fonte de Vita y a los hermanos que siguen, ¿no? Que siguen a través de internet, a través de Facebook, a través de YouTube. Siempre una alegría poder compartir la palabra. Vamos a ver entonces acá Mateo capítulo 4 de la palabra, Mateo capítulo 4, 21. Mateo capítulo 4, versículo 23. 4:23 dice: y recorrió Jesús, dice la escritura, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le seguía mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Eso dice la palabra que encontramos en Mateo, ¿sí? Mateo capítulo 4, versículo 23. Dice entonces la palabra que Jesús dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos. Entonces, hay que entender el hecho de que Galilea era un territorio de Israel, ya del tiempo de Salomón. Galilea era territorio de Israel y Salomón se le ocurre regalarle esa región, esa zona, porque tenían tanta tierra que habían logrado David con las batallas, y tenían tanto territorio y tenían tantas ciudades que le regala a Hiram, rey de Tiro, ¿no? Le regala 10 ciudades, y entre las ciudades que le regala le da Galilea, y este Hiram le dice: ¿qué me regalaste? ¿Qué tierra me diste? No le gustó Galilea. Y de hecho en Isaías, Galilea dice Galilea de los gentiles, ¿no? Es muy interesante el tema de la Galilea, es muy interesante porque Jesús, el lugar que Jesús tenía asignado y de refugio y de seguridad era Galilea. O sea, Galilea, los judíos no les gustaba, porque le decían Galilea de los judíos. De los gentiles, perdón. Galilea de los gentiles, ¿no? Es muy interesante el tema de Galilea, está para profundizarlo, ¿sí? Es muy interesante ese tema, porque repito, ya de Galilea lo encontramos en Josué también, ¿sí? En el tiempo de Josué, y era considerado un territorio de gentiles que nadie quería, que era una tierra como descartada, una tierra pagana, ¿sí? Y era una tierra que estaba de este lado del Jordán, ¿sí? Estaba de este lado del Jordán. Esta tierra era de una tribu, ¿sí? Era de una tribu, Galilea. Muy interesante el tema de la Galilea, porque encontramos, lo podemos ver. Bueno, quería hacer a profundizar el tema de Galilea. Sí, exacto. Ahora lo vamos a mirar. Entonces, Galilea ya la encontramos en el tiempo de Josué.
era un territorio asignado para Israel, ¿sí? Galilea. Pasó el tiempo y David conquista todo ese territorio de Galilea, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, en Isaías 9.1, ¿sí? 9.1, hay dos referencias más que yo no tengo los versículos aquí, pero me estoy acordando, de Josué, habría que buscarlo eso, que habla de Galilea, y de cuando Salomón se la da a el rey de Tiro, de Sidón y Tiro, ¿no? Que sería el Líbano hoy, la parte norte de Israel, y se la da, se la concede, pero esa era una tierra de Israel. Pero yendo un poquito más adelante, encontramos en Isaías capítulo 9.1, esta profecía dada por el Señor a través del profeta Isaías dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Sí? Dice la Escritura. Muy bien. Recordemos que hubo una tribu. ¿Sí? En realidad no fue una sola tribu, fueron dos tribus y la media tribu de Manasés. Creo que fue Rubén y otra tribu más que dijeron, eso yo justamente lo estoy leyendo en números, ¿no? Que dijeron, esta tierra es buena para el ganado. No le decían a Moisés, queremos estar acá, porque hay muchos pastos para nuestro ganado y nosotros no queremos cruzar el Jordán para conquistar Canaán. Y Moisés se enojó y le dijo: no, porque el Señor en realidad a ustedes le asignó la tierra de Canaán. Si ustedes hacen así, van a desalentar a sus hermanos. Y ellos dijeron: no, vamos a hacer una cosa, nosotros nos quedamos acá y vamos a ayudar a nuestros hermanos, a las otras tribus, a conquistar el territorio, y cuando ya hemos terminado, vamos a volver a nuestra tierra. ¿Me siguen hasta acá? Pero en realidad no era propósito de Dios que ellos se quedaran de este lado del Jordán. Ellos tenían que cruzar el Jordán para entrar en la tierra que fluía leche y miel. Pero ellos no tomaron esa palabra en profundidad, sino que miraron, dijeron: la tierra es buena, hay campos, hay pastos tiernos, la tierra es buena, nos quedamos acá. Ellos lo miraron muy naturalmente, ¿sí? Y cumplieron la palabra, o sea, ayudaron a sus hermanos a entrar en la tierra, a conquistar el territorio. Y cuando ya las otras tribus, ¿sí?, habían conquistado la tierra, ellos volvieron a esta tierra del otro lado del Jordán. ¿Sí? Resultó que de ese lado del Jordán, después nosotros tenemos la historia de los gadarenos, ¿sí? Una tierra que Galat era de Gadara, no la tierra de Gadara, era una tierra de Israel, pero se había convertido en un territorio de demonios. Se había convertido en un territorio endemoniado, donde estaba el endemoniado gadareno. La historia, cuando los demonios le dijeron a Jesús que le permitiera entrar en el hato de los cerdos, y se despeñaron. Y toda esa gente de ahí le dijeron a Jesús que se vaya. Pero esa tierra era territorio de Israel. Ahora fíjense qué terrible cuando uno no hace las cosas como lo marca el Señor. O sea, porque uno puede vivir o por vista o puede vivir por fe. Si uno vive siendo creyente como
por vista, puede tener muchas cosas, pero después viene la consecuencia, Tal vez en ese momento no viene la consecuencia. Si uno vive por fe y en obediencia, el Señor se asegura que, esto es importante, que el diseño se cumpla. El diseño no falla. El diseño de Dios no falla, lo que falla es nuestra voluntad. Le pasó eso a Lot. Cuando Lot miró el territorio y vio toda aquella llanura del Jordán, y él se alejó de Abraham y empezó a poner sus tiendas hasta Sodoma. ¿Sí? Y nosotros sabemos la historia, que le robaron todo, ¿sí? Que su familia estaba sodomizada, tenía una mentalidad sodomita. Las hijas lo violentaron el propio padre. Es un desastre justamente por moverse por vista. O sea, justamente por moverse según lo que veía. Y no hay que vivir así, porque dice que el justo por su fe vivirá. Y el apóstol Pablo dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Entonces, acá encontramos estas 2 tribus y media que ellos deciden no cruzar el Jordán. Dicen, no hace falta que crucemos el Jordán, esta tierra a nosotros nos gusta, está buena, está linda, ¿sí? Y nos quedamos acá. Y se quedaron, pero se quedaron fuera del propósito, ¿sí? Y fue tan problemático eso, que el Señor necesita redimir esa tierra. O sea, el Señor no tenía por qué haber redimido esa tierra si estas 2 tribus y media hubiesen pasado el Jordán. Esa hubiese quedado como un territorio realmente gentil, un territorio afuera de Canaán. Pero como esas 2 tribus y media se habían quedado ahí, y ahí había una descendencia judía, ¿sí? El Señor promete, que lo hemos visto en Isaías 9:1, de hacer resplandecer su luz. Hoy hablaba el pastor Claudia de la luz, y tenemos encendida acá la menorá que habla de la luz, y el Señor promete dar luz a un territorio, ¿sí? Que no tenía luz. De hecho lo estamos mirando acá. Miremoslo de nuevo. No habrá, Isaías 9, ¿no? Isaías 9:1, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Y está hablando de la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, ¿sí? Está hablando de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Una tierra... De este lado. Sí, o sea, no era la tierra de Israel, era antes de cruzar, era del otro lado, antes de cruzar. ¿Sí? En Nazaret. Sí, entonces dice, miren, dice de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Que después le encontramos esta escritura, ¿sí? La encontramos sí, en Mateo, ¿no? Mateo capítulo 2, versículo 22, cómo Jesús, ¿sí? Cómo Jesús después da cumplimiento a esta palabra. Mateo capítulo 2, versículo 2. Entonces dice, a ver si es esta, 4.15 de la Escritura. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Sí? Mateo 4, 12 al 16. Jesús vino a dar cumplimiento a esa palabra. El tema es que esta zona de Galilea estaba del otro lado del Jordán.
O sea, ellos tenían que cruzar el Jordán, tenían que cruzarlo, y no lo cruzaron el Jordán. No lo cruzaron el Jordán. 2 tribus y media que no lo cruzaron, las otras sí lo cruzaron. Pero una parte no lo cruzó y se quedó de este lado. ¿Sí? Se quedó del otro lado. ¿Sí? Y esa zona se convirtió en Galilea de los gentiles. ¿Sí? ¿Cómo fue? Era del otro lado del Jordán. Ellos tenían que pasar el Jordán. Tenían que pasar el Jordán y no lo pasaron. Hubo una parte que no lo pasó y una parte que se quedó del otro lado. En el Monte Nebo. ¿Sí? Entonces, el punto es que esa zona tenía que ser redimida. Y lo interesante de esta historia es que Jesús habitó en Galilea. ¿Sí? Habitó en Galilea, esto lo estamos viendo acá. Y uno dice, wow, qué fuerte, porque, claro, cuando uno lee la Escritura, ¿no? La puede leer por arriba, la puede leer con entendimiento. Uno dice, cuando uno entiende que esa tierra estaba en dificultad, esa tierra de Zabulón y de Neftalí, esa tierra Galilea de los gentiles, ¿no? Del otro lado del Jordán, estaba en problema. La redención se establece ahí. Y por eso también el apóstol Pablo en Romano escribe que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es siempre así. Donde las cosas están tan terribles, donde parece que las cosas están peor, es ahí donde más se manifiesta el poder y la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces Jesús se establece, y es muy interesante esta escritura que tenemos aquí, de Mateo capítulo 4, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, ¿sí? Se preocupó Jesús porque aparentemente corría en peligro que lo agarraran también a él, que lo apresaran también a él. Porque ya se le habían agarrado con Juan y como que Jesús no estaba seguro, pero para ponerse al seguro, Jesús hace una cosa. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, porque se ve que en Galilea nadie le iba a tocar. Cuando uno entiende el lugar de asignación, está seguro. ¿Se entiende? Cuando uno está en el lugar que Dios te pone, aunque haya peligro, porque Dios te puso ahí, nadie te puede tocar. Es muy importante este punto. El problema que hay muchos creyentes derrotados, fracasados, es porque muchos de estos creyentes, no obedecen el propósito. Y dicen, no, yo a esa iglesia no voy más. No me congrego más ahí. Me cansé de ese pastor, me cansé de esos hermanos. Me voy a otra iglesia. Y se van. Y ahí se le viene la noche. Y uno dice, ¿por qué cayeron tanto esta gente? Si esta gente, estos hermanos no eran así. ¿Por qué se vinieron tan abajo? Porque se fueron de su Galilea. Jesús nace en Belén. ¿Sí? Jesús nace en Belén. Se cría, crece en Nazaret. ¿Sí? Pero su lugar de ministerio fue Galilea. Fue Galilea para Jesús. Entonces dice, miren qué importante, 4:12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Jesús no dijo, yo soy el Hijo de Dios y a mí que me va a tocar. Yo soy el Mesías, levanto un dedo y vienen 12 legiones de ángeles. No, Jesús se dio cuenta que había un peligro, que él estaba en un problema. ¿Sí? Entonces Jesús, ¿qué hace? No es que se desespera Jesús, no es que desaparece. Jesús hace una cosa correcta, ¿sí? Porque Él entiende la asignación. Él entiende su lugar. Él reconoce su ubicación. Él sabía que el territorio donde tenía que resplandecer la luz, porque había tinieblas, porque estaba profetizado en Isaías, ¿sí? Y Él le había dado cumplimiento, o le estaba por dar cumplimiento. Era Galilea. ¿Sí? Y para el mundo era un lugar de tinieblas, pero para Jesús era un lugar de cumplimiento de la palabra.
Jesús no lo miró como lo miraban todos. Galilea de los gentiles, un territorio asentado en sombra, en valle de sombra, no. Jesús dijo, el Padre me quiere en Galilea, y Jesús dice que fue a Galilea. Fue a Galilea. Eso dice el versículo 12. Oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Se ve que estaba antes, porque dice que volvió. Sí, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en una ciudad de Galilea, Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Galilea era una zona, una región, ¿sí? Y Jesús en esa región va a una ciudad específica. ¿Se entiende? Galilea era como si fuera la provincia de Ragusa, y Jesús va a una ciudad, Ragusa, ¿sí? Específica. Dice, vino y habitó en Capernaum. Nosotros hemos estado el año pasado en Capernaum. Hemos tenido la posibilidad de estar en la ciudad de Capernaum. Hemos estado en la sinagoga donde Jesús predicó, donde él predicó en Juan, que dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre. ¿Se acuerdan de ese versículo de Juan? La predicó en esa sinagoga de Capernaum. Y ahí dice, estas palabras Jesús las predicó en Capernaum. Y estuvimos nosotros y estaba las ruinas de la sinagoga, ¿sí? Había una estructura que se cree que fue la casa del apóstol Pedro, y arriba la Iglesia Católica hicieron una capilla. Hicieron una capilla, toda una cosa cilíndrica así, ¿sí? Una cosa media geométrica arriba, ¿sí? Una cosa redonda así, sobre lo que ellos creen que ahí abajo fue la casa del apóstol San Pedro, y atrás estaba el mar de Galilea, el mar de Galilea, propio atrás de esa casa y al lado de esa sinagoga, el mar de Galilea. Ahí fue Jesús a vivir. Muy lindo lugar, muy lindo. Pero para los judíos era tierra de gentiles, Galilea de los gentiles. Pero ahí fue el Salvador, ahí llevó su luz. Dice, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima. Y de hecho es una ciudad marítima porque está el mar de Galilea ahí, ¿verdad? Es verdad eso. En la región de Zabulón y de Neftalí. O sea que tener los pies ahí en Capernaum, eso le pertenecía a las tribus, como dice acá, de Zabulón y de Neftalí. Y dice, ¿por qué Jesús fue ahí? ¿Por qué Jesús fue a Capernaum, a la zona de Galilea? Versículo 14. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que lo hemos visto en Isaías 9:1, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán. ¿Entienden? O sea, el Jordán estaba, esta ciudad estaba del otro lado del Jordán. O sea, esa es la idea. El pueblo de Dios tenía que cruzar el Jordán. Una vez que cruzaba el Jordán, no iba a pasar un segundo Jordán. No había Jordán 1 y Jordán 2. Jordán era uno. ¿Se entiende? Jordán era uno. El Jordán era uno. El Jordán es uno hoy por hoy. Hemos estado nosotros en Jordán, en el río Jordán. Es uno. Entonces el pueblo tenía que pasar, en el tiempo de Josué, tuvieron que pasar el Jordán. De hecho, ¿se acuerdan la historia? Que el Señor le dice: esta generación que no me creyó va a morir. Hasta que no mueran toda esta generación, no se va a entrar en la tierra. Y hasta que no se murió toda esa generación, los descendientes no entraron. Entonces, ¿qué hace Josué? Los circuncidan todos los que habían nacido en el desierto, y después los hace cruzar el Jordán. Pero había 2 tribus y media que se habían quedado del otro lado del Jordán. ¿Se entiende? Se habían quedado del otro lado del Jordán.
O sea, como que el Jordán, había que cruzarlo el Jordán. ¿Sí? Pero hubo 2 tribus y media que no quisieron cruzarlo. Y Moisés no es que le dijo, no, miren, ustedes no se pueden quedar acá. No hay propósito, no hay diseño de que ustedes se queden acá. Es más, hasta es peligroso para ustedes. Y va a ser en el futuro una maldición que ustedes se queden acá. Eso Moisés no se lo dijo, Moisés se lo tenía que haber dicho. A veces las cosas son difíciles, pero hay que decirle. Viene uno y le dice, pastor, me gusta esa chica. Y uno sabe que no está en el propósito, le tiene que decir, mirá, no te conviene, pero no hay que decir, bueno, que Dios los bendiga. No, decirle que no se meta ahí, porque después va a venir llorando y va a decir, pastor, nos estamos separando. Y ya el pastor sabía que esa situación iba a dar, pero no se lo dijo. Entonces es mejor que la persona se enoje y que se haga cargo de su responsabilidad sabiendo, y no que tenga aparentemente la bendición del pastor y después las cosas vayan mal. Moisés le tiene que haber dicho, muchachos, no se queden acá. Esto no es lugar para ustedes. Tenemos una tierra que el Señor nos prometió, una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué se van a quedar acá? ¿Para qué se van a quedar acá? No se queden. Vengan que allá no les va a faltar nada para sus animales. Pero Moisés no se lo dijo. Dijo, bueno, si quieren quedar, quédense. Ayuden a sus hermanos a entrar en la tierra y bueno, ustedes vivan a donde quieran vivir, vivan. Y eso está mal. Porque si el Señor le dijo que había que cruzar el Jordán, nadie se tenía que quedar del otro lado del Jordán. Nadie se tenía que quedar del otro lado del Jordán. Era lindo, estaba bueno, había plata, qué sé yo, había pasto, había árboles, pero no era lugar de diseño. No era lugar de diseño, no era bueno. Y ellos se quedaron ahí y se complicó. No se complicó ahí, se complicó en el futuro, porque en el futuro se convirtió en Galilea de los gentiles, o sea que ya era considerado pagano esa tierra. Pero si esa tierra había gente de Dios ahí. ¿Se entiende? O sea, al final todo el plan de redención no fue por la tierra, porque la tierra era la tierra de los gentiles. No había nada que redimir si era de los gentiles. Pero ¿por qué el Señor redime? Por esas 2 tribus y media. Había una descendencia judía. Había una descendencia de Jacob. Y al final que era una descendencia de Abraham. Y se habían quedado del otro lado del Jordán. Es mejor esperar y sacrificarse y entrar en la bendición plena que adelantarse y después tener consecuencias. Hay que saber esperar y hay que obedecer. Si el Señor dice pasen, pasemos, no miremos nada, simplemente pasemos, dejemos el resto, porque la vista engaña, el diseño no, porque en esa iglesia se predica mucho de plata, se predica de esto, se predica de aquello, vámonos. Bueno, andate, después me contás cómo te va a ir. Después vemos a ver si te bendijo Dios o no. No te va a bendecir nada porque estás en una tierra que no es tuya. Es así, esto no hay forma, no hay vuelta que darle. Entonces dice la escritura acá que para que se cumpliese esa escritura de Isaías 9:1, ¿sí? Jesús va a Capernaum, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán. O sea, Jesús tuvo que salir de una jurisdicción que era divina, de este lado del Jordán, y tuvo que cruzar el Jordán para ir a redimir e ir a recuperar 2 tribus y media del otro lado del Jordán, dice la Escritura. ¿Y cuál era la condición? Miremos acá, la respuesta lo da el versículo 16. Mire cuál era la condición de ese pueblo. Mire cuál era la condición de ese pueblo. ¿Cómo estaba ese pueblo espiritualmente? ¿Cómo estaba ese pueblo? El pueblo asentado en tinieblas. O sea, ellos estaban asentados en un lugar donde no había luz. Y es terrible cuando no hay luz. Cuando no hay luz, la gente se puede hasta suicidar. Porque enloquece, la gente no le encuentra la salida a la vida. Y se vuelve loco.
y dice, terminemos ya de este dolor, porque no tienen luz, porque no tienen, están confundidos, están en la oscuridad, donde no hay luz. Y esos creyentes que no tienen la luz del Señor, ¿qué hacen? Giran a la iglesia. Vean, van de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, y nunca encuentran, porque ellos están asentados en tinieblas. Porque capaz que un día el Señor les dijo, congregate en esta iglesita chiquitita, ahí te la bendecí, y dijeron, no, muy chiquita, yo estoy para cosas más grandes, y dejaron la luz, ¿sí? Y se asentaron en un territorio de tinieblas. Peligroso. Miren, lo peor que nos puede pasar a nosotros son las tinieblas. Mejor poco con luz que mucho en tinieblas. Hay gente que vende el ministerio, hay gente que se vende, hay gente que deja la llamada, deja la asignación porque le proponen pastorados, le dan casas, le dan autos, le dan sueldos, le dan vacaciones, y ellos se corren de su lugar, pero están en tinieblas. Y es triste eso. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Ahora, por fin, ese pueblo que no tenía alternativa porque ellos decidieron estar ahí. O sea, no fue la culpa del Señor. La culpa fue de ellos que dijeron, no queremos quedar acá. Nuestra voluntad es estar acá. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Una cosa es la nuestra y otra cosa es la de Dios. La voluntad de Dios es que ellos cruzaron el Jordán al otro lado y entraran en Canaán. Ellos dijeron, no hace falta cruzar. ¿Para qué? Ya bastante, hace años que estamos caminando. Una vez que estamos acá, ¿qué diferencia hay entre esta tierra y la otra? Sí, hay. ¿Y cómo? Porque ellos la miraban naturalmente. Naturalmente, aparentemente, no había diferencia. Es más, parecía mejor esa que la otra. Aparentemente. Pero espiritualmente era un lugar de tinieblas. Ahí estaban los gadarenos. El endemoniado gadareno. De Gadara. Y Jesús tiene que ir allá a recuperar a uno solo. Porque ninguno de la ciudad era digno de la luz del reino. Ni siquiera uno solo. Jesús fue por uno solo. Y le dice, ahora quédate acá y encargate vos de compartir lo que Dios hizo con vos. Fíjate vos hasta dónde podés llegar, que tenés la luz, propagada vos. Yo me vuelvo otra vez a mi lugar, dijo Jesús. Pero a ese fue y lo liberó. Entonces la Escritura dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz porque Jesús fue a Capernaum. O sea, el que llevó la luz fue Jesús. Y si Jesús no hubiese ido a Galilea y se hubiese establecido en Capernaum, esa zona que era descendencia de Jacob, de Israel, Zabulón y Neftalí, nunca jamás hubiesen visto luz. Pero finalmente, ¿sí?, el Mesías, Jesús, la luz del mundo, va a ese lugar y dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció. Bien, eso es lo que Jesús hace en Galilea y eso es el cumplimiento de la Escritura. Ahora, lo que estábamos viendo al principio, siempre acá en Mateo capítulo 4, versículo 23, dice, y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Sí? Toda Galilea. ¡Wow! ¡Qué interesante! Toda Galilea. Porque toda la Galilea había que recuperarla. Y Jesús, dice el versículo 23, recorrió Jesús toda Galilea. Toda la Galilea. Toda la ciudad de Galilea. Jesús la recorrió. ¿Y qué hacía? Enseñaba en la sinagoga de ellos. 2, predicaba el evangelio del reino. Y 3, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 3 cosas tuvo que hacer Jesús, pero digamos, el fuerte del ministerio de Jesús fue en Galilea. Porque Galilea era el territorio que más necesidad tenía de la luz.
Porque ellos estaban del otro lado del Jordán. Y era Galilea de los Gentiles, era un territorio asentado en tinieblas. Y ahí Jesús es como que descarga la artillería pesada. Número 1 dice la palabra en el versículo 23, enseñando en la sinagoga de ellos. Significa que ahí estaban esos judíos ahí medio mitad y mitad, pero había sinagoga. Y Jesús va a la sinagoga de ellos y les enseña. ¿Qué les enseña? La palabra. ¿Por qué ellos estaban asentados en tinieblas? Porque no hicieron nada y no prestaron atención a la palabra. Porque la palabra, ¿cuál era? Que pasen el Jordán. Esa era la palabra. Pasen el Jordán y van a entrar en Canaán, la tierra de los cananeos, y los van a arrojar. Pero la conquista era del otro lado del Jordán. Si usted lee Números, ahí dice que Moisés le entrega a estas 2 tribus y media territorios de reyes que ellos habían vencido. O sea, fueron reyes, Og, rey de Basán, era uno, que los quiere atacar a Israel. Si Israel le dice, mirá, estamos de camino a nuestra tierra, permitimos pasar por el territorio, por la ruta real, digamos. Nosotros no vamos a correr ni a derecha ni a izquierda. Si llegamos a tomar agua, algo, te lo vamos a pagar. Queremos caminar, solamente ir por el camino real, nada más. Y este rey dijo, no, por mi territorio no van a pasar. Entonces Israel dijo, bueno, está bien, si no podemos pasar por ahí, se desviaron. Pero cuando se estaban desviando, viene este ejército a atacarlo. Israel se defiende, los vence y entra en su territorio, le saca a las ciudades, mata al rey, mata a la gente y se quedan ellos ahí. Pero eso vino como resultado de una defensa. En realidad Israel no estaba destinado para quedarse a vivir en ese territorio. Y como estas 2 tribus y media vieron que era todo listo ya, que no hacía falta más sacrificio, seguir esperando el tiempo. No, ya estamos acá, ya está. Basta ya de esperar, se quedaron y se establecieron ahí. Ellos quisieron establecerse ahí. Moisés no quería. Dijo, no, pero esto no está bien. Y ellos dijeron, no, nosotros vamos a ayudar a nuestros hermanos y después volvemos a nuestra tierra. Y así fue. Ayudaron a sus hermanos y después ellos volvieron ahí. Sí, tuvieron sus casas, tuvieron su familia y todo eso. Pero el problema es el otro lado del Jordán. Siempre va a haber un Jordán para pasar. Y hasta que uno no lo pase, no se puede relajar. O sea, no. Porque hay un diseño perfecto. Y el diseño perfecto es pasando el Jordán. Estoy casi terminando. El pueblo asentado en tinieblas vio la luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. O sea, esta región tenía 2 problemas. Y el segundo problema era más grave que el primero. El primer problema era que estaba sentado en tinieblas. Que ya eso es un problema. No entender cuál es la voluntad de Dios. Que Dios no te escucha. Que el Señor no te responde. Que uno queda librado a su propia suerte. Y que el Señor te dice, mirá, vos hacé lo que quieras. Y el Señor es como que te suelta porque en realidad la persona no quiere sujetarse. No se sujeta a Dios, menos se va a sujetar a una iglesia. Menos se va a sujetar a un pastor. Porque son rebeldes. ¿No? Entonces la gente queda a la deriva, queda como así, abandonado. Pero porque ellos mismos tienen ese corazón. Era un pueblo asentado en tinieblas. Un problema ese. Y dice, los asentados en región de sombra de muerte. Peor todavía. Era un territorio donde reinaba la muerte. O sea que todo lo que ellos hacían se moría. O sea, no solamente no tenían luz y tenían tinieblas, sino que estaban en un territorio de sombra de muerte. O sea, era... Lucas dice que ahí se había criado Jesús, en Nazaret, Sí. donde estaba María. Sí, pero no es Nazaret acá, porque Jesús dejó Nazaret, dice la Escritura,
Jesús dejó Nazaret y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum. Que es vicino. Sí, Entró o sea, era en Galilea siempre, pero Sí. Capernaum, ¿no? Sí. Entonces el punto es que ahí va Jesús. Va Jesús a llevar su luz. Y para concluir la palabra de hoy, encontramos dice, cuando Jesús resucita de los muertos, pero antes de eso, estamos siempre en el versículo, en el capítulo 4. Entonces Jesús enseñó en la sinagoga de ellos. Número 2 que Jesús hizo fue predicar el evangelio del reino. Jesús no predicaba el evangelio, simplemente. Jesús predicaba el evangelio del reino. El evangelio del reino es otra cosa, porque no es un evangelio humano. O sea, ahí no estaba escrito Iglesia Evangélica Luz del Mundo. Ahí se predicaba el evangelio del reino, misterio del reino, cosas sobrenaturales. Aunque sí, en la iglesia evangélica el Señor se mueve en medio de nosotros y todo. Pero una cosa es el evangelio. ¿Sí? El evangelio. ¿Sí? El evangelio es salvación. ¿Se entiende? El evangelio es que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados. Eso es el evangelio. Pero el evangelio del reino es un evangelio que habla misterio del reino. Y Jesús no hablaba solamente, no decía yo vine a pagar el precio por ustedes, crean en mí y van a ser salvados. Jesús le vino a predicar cosas profundas a un pueblo que siempre había estado, número 1, en tiniebla y número 2, en un valle de sombra de muerte. O sea que Jesús ahí como que le devuelve siglos de oscuridad. ¿Se entiende? Lo que es por generaciones y generaciones ellos nunca lograron entender, nunca lograron acceder. Ahí viene Jesús y les trae el evangelio del reino. Y número 3 dice que lo que Jesús hizo es sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Claro, porque el pecado y la desobediencia trae enfermedad. Trae enfermedad, trae divorcio, ¿sí? Trae ruina, trae maldición. O sea, desobedecer el diseño trae problemas. Y ahí toda esta gente estaban todo endemoniados, estaban enfermos. Y ellos decían, Señor, pero si nosotros creemos en ti. ¿Se entiende? Si nosotros somos tu pueblo, si nosotros somos descendencia de Zabulón y de Neftalí, Señor, ¿por qué estamos así? Porque ellos estaban en un lugar donde no tenían que estar. Ellos estaban del otro lado del Jordán. Y ahí Jesús vino y no solamente les enseñó que le faltaba eso a ellos, que alguien les enseñe la verdad. No solamente Jesús les trajo el evangelio del reino, que ellos no lo conocían, sino que Jesús dice que sanó toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice que se difundió su fama por toda Siria, directora, hasta Siria llegó. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, gente endemoniada, lunático, gente que, lunático es uno que cambia. Una persona lunática es que hoy es de una manera y mañana de otra, es un lunático, es según la luna. Claro, porque la luna, a veces la luna es llena, a veces es menguante, a veces, o sea, la luna no es siempre igual. Entonces, como es la luna, o sea, por eso dice lunático. Hoy está bien, mañana está mal. Hoy alaba y al otro día está depresivo en la cama, que no se quiere ni levantar. Gente lunática, gente desequilibrada. Jesús sanó a los lunáticos, paralítico lo sanó. Y lo interesante es cuando Jesús resucita, y eso creo que lo vemos acá en Marcos. Cuando Jesús resucita y las mujeres lo encuentran, lo ven a Jesús resucitado, dice 16:7,
16:7 de Marcos. Dice, pero id, decir a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros, resucitado, ¿a dónde? A Galilea. A Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Cuando Jesús resucita al tercer día, el lugar donde Él transcurre los 40 días antes de subir en gloria, donde va Jesús es a Galilea. O sea, como que Jesús tuvo su ministerio ahí, fundamental, en vida, y después de la muerte volvió a Galilea otra vez. Qué interesante esto, porque Jesús entendió que Galilea era su lugar. Ahora, si nosotros entendemos cuál es nuestro lugar, nos va a ir bien. No importa las circunstancias, importa que el Señor esté con nosotros, porque si Él está con nosotros después nos va a dar todo. El tema es que uno puede aparentemente tener tanto sin Dios por un tiempo y de repente todo se termina y uno se queda sin aparentemente la bendición y sin la luz. Entonces Jesús viene a restaurar y a restituir. Amén. Señor, bendiga.